El Señor de paz les bendiga. Quiero el día de hoy poder, cierto, saludarles cariñosamente en el nombre del Señor y a la vez también agradecer a Dios por poder, una vez más en este año, poder estar estudiando con ustedes la palabra del Señor. Bien, el día de hoy quiero felicitar a todos los que el año pasado pudieron terminar sus estudios. Sus certificados están guardados, no se preocupen. Yo he tenido muy poco tiempo porque han ocurrido muchas cosas en este tiempo, los cuales también yo me he cambiado de trabajo y me ha consumido bastante tiempo para ir a visitarle y entregarle sus documentos, pero ya lo vamos a hacer, ¿cierto? En el momento que tengamos libre para poder hacer la entrega. Bueno, este año vamos a comenzar, ¿cierto?, a hacer unos estudios netamente bíblicos, escriturales, y que tienen relación con los evangelios sinópticos. Vamos a comenzar en este año estudiando el libro de Mateo, o Matillahu en hebreo, en el cual vamos a extraer grandes verdades y vamos a ver, cierto, el propósito de la carta, este libro que lo escribió, su paternidad literaria, y vamos a ir viendo distintos puntos de vista, los cuales nos van a servir para comprender a rasgo modo, ¿cierto?, el significado de esta carta, el propósito de esta carta y a la vez también el mensaje profundo que esta trae, que es un mensaje muy distinto a, a los otros tres evangelios, ya que estamos hablando de Marcos, Lucas y Juan. Mateo es un texto netamente hebraico, no fue escrito solamente para los hebreos, sino para todo el mundo, pero sí tiene muchos principios bíblicos, muchos cumplimientos de las profecías bíblicas, y eso tiene una razón de ser, el por qué ese libro es así. Así que vamos a comenzar nuestra clase dando gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos das de bendición para poder estudiar tu palabra y poder comprender, Señor, el propósito y tu voluntad en nuestra vida. Despeja nuestra mente, llévate el cansancio, el agotamiento de nuestro ser y que podamos estar atentos, Señor, como una esponja recibiendo la enseñanza de tu palabra, bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendecimos a todos los pastores, hermanos, a todos los amigos que estudian en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla y para poder ver, ¿cierto? En este caso, la materia en vivo, que sea no solamente el video, sino también usted pueda ver lo que estamos viendo acá. Y dice el Evangelio de Mateo, ya el autor, vamos a ver el autor, porque este tema del autor del libro de Mateo ha sido muy cuestionado a través del tiempo, así que vamos a ver. El autor, aunque los textos más antiguos no llevan el nombre de Mateo o Leví, la tradición cristiana le atribuye a este la paternidad literaria del primer evangelio. Incluso los eruditos de la alta crítica que no asignan a un escritor, perdón, que lo asignan a un escritor desconocido, del cual suponen que compiló el libro empleando varias fuentes, piensan que los grandes discursos de Jesús que aparecen en este evangelio proceden de una obra previa a Mateo, ya su colección de discursos o logia. Es decir, muchos de los eruditos, de los antiguos, creen, y la alta crítica usted sabe que siempre va a estar echando por tierra todo lo que tiene que ver con la paternidad literaria, con los destinatarios, con los milagros, siempre ellos van a estar echando por tierra todo esto. Bueno, para ellos el libro de Mateo no lo escribió Mateo, sino que Mateo fue una compilación, ¿cierto?, de otros textos que estaban circulando en la época. Mateo o Leví había sido recaudador de impuestos en Capernaum, Mateo 9:9. Los publicanos, que por ser empleados de los romanos, eran temidos y odiados en toda Palestina. Se les acusa de ser extorsionistas, desalmados, que se habían vendido a los romanos para sacar lucro de sus conciudadanos. Solo el poder de Cristo puede convertir a un hombre con semejante oficio y transformarlo en apóstol. Es decir, el oficio de publicano o de recaudador de impuestos era muy mal visto. Muy mal visto. Eran ladrones, sinvergüenza, estafadores, etc. Se le acusaba de ser extorsionista, desalmado, ¿ya? Vendía a los romanos para sacar lucro con los conciudadanos. Solo el poder de Cristo puede, en este caso, transformar un corazón
y una persona con esas características. Al convertirse Mateo, renunció a su trabajo y costeó generosamente un gran banquete. Mateo 9:9, Lucas 5:27-32. Puesto que era publicano, sabía llevar cuentas y redactar informes, lo cual lo preparó para tomar apuntes de las enseñanzas del Señor durante el ministerio de éste y componer más tarde de manera sistemática el primer evangelio. No se sabe los detalles de la vida de Mateo después de la persecución de Saúl. Bueno, acá se dice, ¿cierto?, de que el libro de Mateo no fue escrito por Mateo, sino que fue una compilación de textos extras, ¿ya? Y muchos estudiosos dicen de que Mateo sacó cierta información de Marcos y de una fuente Q, que en alemán sería Quelles, una fuente Q, y de esa fuente Q más el libro de Marcos sacó el libro de Mateo. Bueno, ante eso, yo igual tengo algo que decir. Recordemos nosotros que Marcos no era discípulo directo de Jesús, sino que Marcos era discípulo de Pedro. Por lo tanto, era Mateo discípulo directo de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, él oyó las enseñanzas, él tenía la capacidad de escribir, de redactar informes y libros. Por lo tanto, dentro de mi punto de vista, respetando obviamente a los grandes eruditos, ¿cierto?, los cuales dicen que no es así, yo creo fielmente que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo porque tenía la vivencia, la experiencia, el llamado, el oyó, el vio, era un discípulo directo, en este caso de Cristo. Él tenía las herramientas para poder escribir, ¿cierto? No era un hombre iletrado, era un hombre muy culto, muy inteligente. Entonces, para mí, dentro del punto de vista racional y normal, no me cabe duda de que el libro de Mateo fue escrito por Mateo. Bueno, pero eso va a ser materia de un poco más adelante cuando veamos la fuente Q. El propósito. Se dice que Mateo escribió para los judíos, pero sería más correcto decir que escribió para todos los creyentes, y en especial para los cristianos que se habían convertido del judaísmo. Este evangelio está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrecha relación con el judaísmo, aunque se iba haciendo cada vez más independiente de él. Pensando fortalecer en la fe de los creyentes de raza judía, Mateo demuestra cuidadosamente que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Por lo tanto, Él es el Mesías. Es decir, Mateo declara que Jesús es el Mesías, es el Rey prometido por todos los profetas bíblicos, en los cuales, cierto, él entrega numerosas citas bíblicas. Mateo emplea una expresión que aparece 17 veces en su obra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Luego cita un pasaje de la ley y de los profetas que confirma que se había profetizado ciertos detalles con respecto a la vida de Jesús. Y aquí Mateo, ¿cierto?, habla, si usted tiene una Biblia de estudio en su casa, va a ver que la virginidad de María o el nacimiento virginal de Jesús aparece en Isaías 7:14, lo cual aparece en Mateo 1, 23, 24. Lo mismo, la matanza de los niños en Belén a su alrededor, también está ahí, ¿cierto?, en Isaías. La radicación de la familia de Jesús en Nazaret, el uso de parábolas por parte de Jesús, todos esos textos bíblicos que usted ve ahí en su hoja en Mateo, están escritos y respaldados por los profetas y por los patriarcas. Todas estas citas tenían el propósito de confirmarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Da la impresión que verlos convertir a la fe cristiana, da la impresión que quererlos convertir a la fe cristiana. Sin embargo, Mateo señala también cosas que habían sido ofensivas para los judíos que no habían creído, como la, como la excesiva incredulidad de los judíos, su rechazo del Mesías, la necesidad de ocultarle la verdad empleando parábolas y la hipocresía de los líderes religiosos. Ningún otro evangelio contiene una censura tan severa y tajante para los escribas y fariseos de haberse dirigido Mateo a los judíos no cristianos. Es improbable que hubiera incluido relatos y discursos tan poco halagueños para el pueblo judío. Recordemos que Mateo introduce en su escrito, ¿cierto?, en su evangelio, a Jesús como el rey, donde el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado
¿ya? Y él confronta, en este caso, a través de su texto, ¿cierto?, del libro de Mateos, y demuestra, ¿cierto?, tanto a través de las profecías como de la Torá, de que Jesús es el cumplimiento de las profecías, que Jesús es el cumplimiento del tiempo, que Jesús es el Mesías esperado y prometido, y que el reino de los cielos ya está aquí. Por lo tanto, es importante notar eso, que el libro de Mateo comienza introduciendo al rey, y sabemos que Juan el Bautista era el heraldo, era el profeta, era el famoso Elías del Antiguo Testamento que iba a preparar el camino para el Salvador. Por lo tanto, Mateos, en su primera obra literaria, ¿qué es lo que hace? Es conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento a través de Cristo y las profecías. La presentación y el contenido del material. El primer evangelio se destaca por su buen arreglo de la exposición. Fue escrito en forma sistemática, concisa y cuidadosa. A Mateo no le interesó tanto seguir un orden estrictamente cronológico como agrupar su material en secciones que forman conjuntos de sucesos y conjuntos de enseñanza que alternasen entre sí. Mateo agrupó los acontecimientos o las enseñanzas que se referían a un mismo tema en particular para formar las secciones, intensificando de esta manera su impresión. Así vemos reunidas las enseñanzas relacionadas a los principios del reino en el capítulo 5 al 7. Vemos en un solo capítulo 7 de las 14 parábolas que Mateo presenta, y también en una misma sesión 10 de sus 20 milagros. Por lo tanto, el libro de Mateo está muy bien elaborado, muy bien presentado, y nosotros podemos dividir el libro de Mateo en 7 partes, en 7 secciones, muy fácilmente. Bien, entonces vamos a ver. Así fue como el evangelista sistematizó y ordenó su material de manera que sus lectores y oyentes pudieran aprenderlo y recordarlo. Por esta razón se da también al Evangelio de Mateo el nombre de Evangelio didáctico. A diferencia de Marcos, quien se especializa en relatar las obras de Cristo, Mateo abrevia algunos milagros, en cambio explica en detalle las enseñanzas, las cuales se encuentran muy resumidas en el libro de Marcos. Presenta las enseñanzas en 7 secciones, cada una de las cuales está compuesta por un discurso cuya introducción son ellas hábilmente escogidos a fin de preparar a los lectores para las enseñanzas que lo siguen. El libro de Mateo se refiere principalmente al reino de los cielos, o sea, a la soberana autoridad de Dios sobre los hombres. Este discurso son los siguientes. Aquí nosotros vamos a ver algo muy importante, porque Mateo no habla del reino de Dios como lo hace Marcos y el libro de Lucas, sino que Mateo ocupa y habla sobre el reino de los cielos. Ahora, esto es muy importante porque si él hubiese dicho reino de Dios en el libro de Mateo, obviamente a Cristo lo hubiesen tajado de hereje, automáticamente lo hubiesen matado al tiro, sin primeramente que haya hecho nada. Por lo tanto, ese reino de los cielos es un encubrimiento para poder, cierto, anunciar al rey de una forma más sencilla. Número 1, Jesús es la confirmación de todas las profecías del Antiguo Testamento, siendo hijo de Abraham, del linaje de David, y el nuevo Moisés, con sus enseñanzas, capítulo 1 al capítulo 3. El Sermón del Monte, principios y normas del reino de Dios, capítulo 4 al 7. Instrucciones a los mensajeros del reino, trayendo el reino a todos los hombres, del capítulo 8 al 10. Las parábolas del reino y cómo las almas responden al Evangelio, del 11 al 13. Se explica toda la expectativa del Evangelio, muchos lo aceptan y otros le odian. También Jesús es el rey y siervo, del capítulo 14 al 20. Y el reino de Jesús no es de este mundo, y enfrenta en el templo a los religiosos, del 21 al 25. Y Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y explica su significado. Es arrebatado y enjuiciado, del capítulo 6 al capítulo 28. Como podemos ver, en 7 secciones podemos ver, cierto, encajonado el libro de Mateo, que está muy bien explicado sistemáticamente, y a la vez también, una vez que terminemos esta clase, yo abajo le voy a dejar 2 videos ya que encontré en la red, en YouTube, que lo encontré muy cercano al material que estamos analizando y viendo. Por lo tanto, van a ser un aporte ya y una ayuda para poder comprender mejor el tema de Mateo. Así que eso lo va a encontrar después
en la primera clase de Mateo. El retrato de Jesús en Mateo. El propósito primordial de Mateo es convencer a los lectores que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Mateo es el Evangelio del cumplimiento. Las profecías, los símbolos proféticos y la esperanza del pueblo escogido se cumplen en Cristo. Hay ciertos rasgos de Mesías que son peculiares de la descripción de él que hace a este Evangelio. Letra A. Jesús es el Rey. A lo largo de toda la obra, Mateo lo caracteriza con los atributos de la realeza. Nace en el linaje de David y es llamado hijo de David. Y recordemos que de la tribu de David, que es la tribu de Judá, nacen los reyes. Los magos le ofrecen regalos dignos de un príncipe. Su discurso, llamado Sermón del Monte, tiene el aspecto de un manifiesto real, donde presenta las leyes de su reino. Sus milagros son considerados como señales de su autoridad real. Sus parábolas son misterios del reino. Se declara exento de los impuestos del templo por ser hijo del rey y se presenta como rey en su entrada triunfal. Predice su retorno en gloria y reina universalmente. La inscripción de la cruz dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Finalmente, Jesús afirma que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y a título de rey envía a sus discípulos a la labor de evangelizar a todas las naciones. La frase característica del primer evangelio es: el reino de los cielos se ha acercado. Así se pone en relieve el señorío real de nuestro Señor Jesucristo. Como letra B, Jesús es rechazado por los judíos. El Señor experimenta el mismo destino de los antiguos profetas, interpreta de manera incorrecta sus palabras, lo persiguen, traman, acechan contra él y terminan por matarlo. Es decir, para los judíos de la época, Jesús era un hereje, era un falso, era hijo del diablo, y que lo que él enseñaba era toda una blasfemia. ¿Ya? Cuando la noticia de su nacimiento llega a Jerusalén, toda la ciudad se agita y Herodes trata de matarlo. José tiene que huir con su familia a Egipto, que eso está profetizado también en el Antiguo Testamento. Posteriormente, el precursor de Jesús es encarcelado y luego decapitado, Juan el Bautista. Los escribas y fariseos se quejan de que Jesús come con publicanos y pecadores y que sana a los enfermos en días de reposo. ¿Ya? No les impresiona los milagros, sino que los atribuye a Belcebú, príncipe de los demonios. Conspiran para destruirlo, lo acechan, finalmente lo condenan a muerte. Por lo tanto, a Jesús no se le hizo fácil la tarea, ¿cierto?, de Mesías, de hijo de rey, aunque él cumplía con todos los requisitos del Antiguo Testamento, siempre fue perseguido, atacado, dañado, tratado de falso, de mentiroso, ¿ya? Ojo con eso. Mateo es el evangelio del rechazo. En ningún otro es ofrecido el rey a la nación de una manera tan real. En ninguno se presenta su rechazo de manera tan cruel y total como en el libro de Mateo. Letra C. Jesús volverá a la tierra para reinar. Aunque Marcos y Lucas incluyen en sus evangelios secciones referentes a los acontecimientos finales, no explica el tema con tanto detalle como lo hace el libro de Mateo. El autor del primer evangelio tiene un interés especial en lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida y el fin del mundo y el juicio final. Es decir, el libro de Mateo es un libro que habla prácticamente con pinza, ¿cierto?, cómo va a ser la segunda venida de Cristo y el juicio final. Es cosa de leer Mateo 24 y usted va a quedar obviamente impactado. Él regresará triunfante y las naciones tendrán que rendirle cuenta. Mateo es el único evangelio donde se hallan las parábolas de los talentos, que no está en Marcos, de las cuales vírgenes prudentes y las insensatas, y de las ovejas y de los cabritos. En Mateo es donde se exhorta a los creyentes a vivir siempre preparados, porque no saben ni el día ni la hora en que el Señor volverá. Por lo tanto, en el libro de Mateo hay mucha información que no está en Marcos, y todo lo que no está en Marcos, supuestamente la alta crítica dice que fue sacado de una fuente Q. La descripción de Jesús hecha por Mateo insiste en presentarlo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el rey de los judíos y de todos los pueblos, y el rechazo de su nación que volverá triunfal para juzgar a las naciones y establecer su reino. Otro tema que se destaca en Mateo
es el evangelio que emplea el término iglesia o eclesía. Mateo es el único que ocupa la palabra eclesía, ya, o iglesia, palabra que aparece dos veces en este mismo libro. Aparece en el Mateos 16:18 y 18:17. Por esto se llama también el Evangelio de la Iglesia. En este es presentada la Iglesia como la comunidad de los creyentes. Mateo pone de relieve la universalidad del mensaje de Cristo. Los magos, personajes de origen gentil, se encuentran entre las primeras personas que llegan para rendir homenaje al rey recién nacido. Varias parábolas enseñan que el reino de los cielos será sacado de la nación judía para darlo a todos los que responden a la invitación del rey y produzcan fruto. En la llamada Gran Comisión se insiste fuertemente en la responsabilidad misionera de todos los creyentes. Como podemos ver acá, vemos, ¿cierto?, cómo el libro de Mateo es un libro en el cual muchos pueden criticar, muchos pueden decir que realmente este libro no lo escribió él, pero yo tengo fundadas argumentos en el cual, cierto, él tiene esa paternidad literaria. Inclusive, los primeros padres apologéticos, los primeros padres de la iglesia, recuerde que están los apóstoles, después de los apóstoles vienen los discípulos de los apóstoles y después vienen los padres de la iglesia. Estamos hablando del año 100 después de Cristo. Y ellos reconocen que la paternidad literaria del libro de Mateos es de Leví, de Mateo. Por lo tanto, para mí no queda duda de que el autor de esta obra, con todo peso, con toda autoridad, era Mateo. Mateo expresa, ¿cierto?, en este libro de que Jesús es el rey, este es su reino no es de este mundo, él vino a anunciar, ¿cierto?, las buenas nuevas de salvación, y que este mundo no lo recibió. Por lo tanto, Mateo, como libro introductorio del Evangelio y del Nuevo Testamento, es un libro puente, es un libro ancla que engancha, ¿cierto?, tanto la Torá como las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento entrando en Mateo, que lo encuentro genial porque pudo haber empezado de otra forma, pero el libro de Mateo comienza uniendo todos los cabos, uniendo, ¿cierto?, lo del antiguo pacto y las profecías de los profetas, y también en este caso, los Ketubín, que son los escritos poéticos, que también, ¿cierto?, se cumplen en el libro de Mateo. Así que es una obra maravillosa y es una obra muy hermosa. Yo ya he leído el libro de Mateo varias veces completo. Un día demoré como 5 horas, 4 horas más o menos en leerlo completo en una tarde, para poder, ¿cierto?, ir empapándose de esta riqueza espiritual y poder, ¿cierto?, ir entendiendo el proceso, la obra mediadora de Jesucristo y cómo el reino de los cielos, ¿cierto?, se ha acercado, y todos sabemos que el que se acercó es Cristo. Cuando Juan el Bautista dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y el que se venía acercando era Jesús a bautizarse. Por lo tanto, el reino de los cielos era Él, es Él el reino, hecho hombre, hecho persona. A eso se le llama el autobasileia, ya la autopersonificación del reino, hecho carne. Así que este libro de Mateo es una obra maravillosa, en el cual, cierto, nosotros no podemos dudar de su paternidad literaria y no podemos dudar, cierto, de su veraz contenido, en el cual, cierto, presenta el sermón del monte, cierto, en esas 9 bienaventuranzas como que fueran los 10 mandamientos de Moisés, que son similitudes, que son tremendas. Por lo tanto, es un nuevo reino, es un nuevo comienzo, son nuevas leyes, nuevas normas, y que nosotros debemos aprender a amar y a querer y poder ser bendecidos por ellas. Bueno, como usted puede ver, no es tan difícil poder entender el libro de Mateos. Lo que sí es difícil y nos falta tiempo a veces para leerlo. Y ese es nuestro reto, esa es nuestra meta como estudiantes, como talmidines, ¿cierto?, como matetes, como discípulos del Señor, es leer el libro de Mateo, que en 4 horas usted lo lee.
En vez de estar viendo una película, esfuércese de leer el libro de Mateo. En 1 hora y media va a leer Marcos. Es súper corto. Entonces son textos que a uno lo enriquecen y fortalecen mucho más nuestra vida espiritual. Bueno, hasta aquí, ¿cierto? La primera clase del libro de Mateos. Recuerde que este libro de Mateos va a estar, ¿cierto? Apuntado con 2 videos que van a estar abajo en la descripción, ¿cierto? De la plataforma por la cual nosotros vamos a estudiar. Y de esa forma usted va a poder, ¿cierto? Ver el mensaje que estamos anunciando y los 2 videos de apoyo, ¿cierto? Para poder hacer más entretenida la clase y que usted pueda tomar más apuntes y escribir más citas bíblicas. Así que espero que este sea un buen año, que sea un año bendecido para usted, a pesar de los problemas y dificultades. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero sobre sus hijos siempre amanecerá el sol de justicia. Que el Señor les bendiga, Dios los cuide, los guarde, y lo estamos viendo en la próxima clase. Así que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos.